Hola, hola, saludos, bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, en esta ocasión episodio 6. Ya llevamos 6 episodios de Más allá de las noticias, este programa, este espacio que, como hablábamos recién con Daniel, fuera de cámara, fuera del audio, era un espacio un poquito necesario, ¿no? Hablar de temas de actualidad y, como decía en la introducción del programa, también fortalecer, ayudar y fortalecer a las personas que estamos atravesando ya en los tiempos finales, pero que necesitamos afianzarnos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y mirar el mundo que nos rodea, no con el espíritu del mundo, sino con el espíritu de la palabra de Dios, comprendiendo que, primero, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y aparte de eso, que todo lo que Dios ha dicho se cumple y eso debería inspirar confianza en nuestros corazones. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos que se han conectado y también, Dani, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Entusiasmado porque las noticias nos van mostrando el derrotero que nos lleva hacia el cumplimiento final de las profecías. Así es. Y todos los días está pasando algo y a veces es difícil elegir de qué temas vamos a estar hablando aquí en este programa, ¿no? Sí, así es. La semana pasada, cuando estábamos preparando este programa, decíamos, bueno, ¿y qué te parece este tema u otro tema? Bueno, dejemos que corran los días un poco más a ver qué pasa. Y pasó esto de Persia, de Irán, ¿no? Todas las semanas pasa algo, es increíble. Las noticias nos lo dan así servido. Eso así, y estamos viendo, por lo menos esta administración del gobierno de los Estados Unidos, estamos viendo como una especie de agenda de alinear a todo el mundo prácticamente, ¿no? Primero Venezuela, después presión en México, una reunión que vas a mencionar también ahí, que hubo hace un tiempito con Vladimir Putin, que es una de las superpotencias del mundo. Y ahora esto que está sucediendo con Irán, vamos a leer seguramente ahora algunos titulares, pero bueno, queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos que se conectan, saludarlos a todos y bueno, vamos a meternos en el tema de hoy que se titula La caída de Persia otra vez, ¿sí? Algún pequeño adelanto de lo que vamos a mencionar después de los titulares, Dani, que quisieras darnos sobre el título por lo menos, de qué va la cuestión. Bueno, el título obviamente que nos refiere a que Persia es un imperio, un país que existió durante miles de años, tiene por lo menos 2500 años, y, y esa primera vez, la primera caída, tiene connotaciones bíblicas en cierto sentido también. Ok, vamos a analizar primeramente, vamos a ponernos un poco en contexto. Estados Unidos lanzó un ataque contra Irán esta semana que pasó y lo hizo en conjunto con el Estado de Israel. Algunos comentaristas que estuve escuchando durante la semana planteaban de que era algo que Estados Unidos quería hacer, pero que fue como de alguna manera arrastrado por Israel que lo iba a hacer lo haga Estados Unidos o no, y entonces Estados Unidos aprovechó la oportunidad y lo hizo de todas maneras con el objetivo, según planteaba Donald Trump, de liberar al pueblo iraní, que no vamos a mirar para otro lado. Evidentemente era un régimen horrendo, horrendo. Desde que el régimen de los ayatolá están en Irán, aunque antes también era una dictadura y antes también se violaban derechos humanos, parecía que Irán en la década del 70 por allá, antes del régimen, estaba en vías de occidentalizarse, por así decirlo, ¿no? Parecía un país bastante modernizado y aunque obviamente todavía no era un Estado de Derecho con todas las letras, iba en vías de eso, pero desde que el Islam se puso como religión oficial, voy a ser bien claro con esto, puede ser que a alguno le guste o no le guste, el Islam es una religión de Satanás, donde llega lo que toca lo destruye, esto es así, destruye las mentes, destruye los corazones. Yo sé que muchas veces la gente trata de ser políticamente correcto y decir, no, pero tienen cosas buenas. No hay nada bueno, no hay nada bueno allí y lamentablemente eso se puede observar
en lo que ha hecho en los países musulmanes, donde hasta el día de hoy siguen apedreando gente, cortando manos, tirando de edificios, matando cristianos. O sea, eso es baño de sangre donde usted vaya con el Islam. Y cuando llegan a Occidente, lo hablamos en el primer programa de de este espacio, de Más allá de las noticias, cuando llegan a Occidente quieren implantar las mismas atrocidades que se planteaban allá, obviamente sin mencionar el desprecio a las mujeres, la violación de derechos humanos sistemática de la mujer, que obviamente no tiene derecho ni siquiera a mostrar el rostro. Esto obviamente es la parte menos mala, porque lo peor que sucede son los maltratos físicos, las violaciones a menores, porque se casan en muchos países con menores de edad. Bueno, es realmente un desastre. Obviamente las opiniones están divididas porque se dice, bueno, será un desastre todo lo que quiera, pero no le da derecho a un país a intervenir a otro, etcétera, etcétera. Y obviamente la gran premisa de Donald Trump era un país que ha apoyado históricamente el terrorismo en todo el mundo, está en vías de convertirse en una potencia nuclear. No lo vamos a permitir. Esa es la postura de el gobierno de los Estados Unidos. Pero algo sorprendente que ha sucedido es que todo el mundo se quedó quieto con esto. Es decir, los posibles aliados, China, Rusia, India, nadie intervino, no se hizo una escalada que alguien podría prever y decir, bueno, esto es una escalada donde entra otro país, entra el otro. No, pareciera que esto ya estaba pactado o arreglado de alguna manera, y no solamente eso, ha despertado a varios países de Occidente, de la Unión Europea, que estaban bastante dormidos con respecto a esto. Uno de ellos es Francia. Los ha despertado a prepararse con armas nucleares y reforzar sus armas nucleares para mantener la paz y la seguridad, como esto ya lo ha explicado hace muchos años el, el eterno líder ruso Vladimir Putin, que también es un dictador, obviamente, porque está hace décadas en el poder y han muerto varios opositores que podrían llegar a hacerle frente de manera misteriosa. Pero él lo explicó hace mucho tiempo. Él dijo, la única manera de mantener la paz es a través de la fuerza. Es decir, no hubo una tercera guerra mundial todavía, digamos como la primera o la segunda, porque hubo una guerra fría, que fue la Guerra Fría, que era una competencia para ver quién tenía las armas nucleares más destructivas, y hasta el día de hoy, aunque han habido guerras aisladas en diferentes lugares, y esto mismo que estamos viendo ahora es una guerra, no ha escalado al punto de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y si fuera una Tercera Guerra Mundial sería nuclear, y ahí sí que, eso sí que no hay retorno de eso a la civilización. Entiendo yo que el mundo no se va a autodestruir, Dios no va a permitir que el mundo se autodestruya con una hecatombe nuclear. Ahora le vamos a preguntar a Dani qué opina sobre eso. Capaz que Dani tiene otra opinión de que se puede medio destruir con una hecatombe nuclear, pero bueno, así está la situación. Yo voy a compartir un par de titulares nada más y le vamos a dar paso a Daniel para que nos hable acerca de las cosas que están aconteciendo ahora. Uno de los titulares, que es antes del ataque a Irán, esto estaba fechado en el 25 de febrero, ¿sí?, del 2026, dice: Trump afirma su rechazo a un Irán nuclear. Nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo posea un arma nuclear. Y esto de patrocinador del terrorismo, después Dani, si quiere, nos comenta algo de la visión de Argentina. Sé que algo de Argentina vas a mencionar, porque Argentina tiene una historia con un par de atentados, ¿no? Y esos atentados fueron atribuidos, aunque Irán siempre se desligó de la responsabilidad, fueron atribuidos al régimen iraní, ¿sí? No sé si esas cuestiones están claras, pero bueno, ahí está el titular. Ya Trump se había pronunciado de que iba a intervenir de alguna u otra manera. Y después la noticia: muere el líder supremo de Irán en intenso ataque de Estados Unidos e Israel, ¿sí? Eh, Vale decir que Irán era una especie de teocracia o algo así. Estos líderes que tomaron el poder eran básicamente clérigos, ¿sí? O líderes religiosos, básicamente. Y bueno, estaba penalizado cualquier
conducta, pensamiento, manifestación, y hasta las últimas manifestaciones que hubieron en Irán fueron reprimidas ferozmente por el régimen. Todo era penalizado por la fuerza, así que era realmente una dictadura hecha y derecha, una teocracia, podríamos decir. Y dice otro titular: Irán iniciará 3 días de ceremonias fúnebres por el fallecido Ayatolá Ali Jamenei en Teherán, ¿sí? Entonces, la confirmación de fuentes iraníes del fallecimiento no es una pantomima, como se puede llegar a decir, ¿no? Donde sí matamos a un líder, pero los otros no lo reconocen. No, ellos reconocen que murió el líder máximo de Irán. Y fíjense este titular de CNN, el título que pone, y esto es algo que llamó mucho la atención, lo vamos a comentar también más adelante, dice: la ayuda ha llegado, ¿sí? Netanyahu anuncia la operación León Rugiente tras los ataques a Irán. O sea, toda la operación posterior a los ataques a Irán es llamada o tiene el título de León Rugiente. Y esto es muy interesante, yo lo estuve buscando un poco porque nosotros los cristianos tenemos en la mente el texto de Pedro, ¿sí? De Primera de Pedro 5:8, Satanás anda como león rugiente, pero hay varios textos en el Antiguo Testamento que mencionan al león rugiente, y esto es interesante porque Netanyahu no es cristiano, es judío, pero todos los textos del Antiguo Testamento que hablan del león rugiente, ninguno habla del león de la tribu de Judá de una forma positiva. En todos los casos se refiere a Satanás, se refiere al mal, ¿sí? Una representación del mal como el león rugiente. Y por último, y acá viene también un poco la relación con el tema de hoy, dice: israelíes celebran Purim, el carnaval judío, refugiados de los misiles de Irán. Después del ataque, cuando comenzó la escalada con Irán y el conflicto, aún así ellos estaban celebrando esta fiesta que, bueno, no voy a entrar en detalles de si es una fiesta bíblica con todas las letras o no, obviamente está basada en la historia de Esther, pero la historia de Esther simplemente dice que ellos celebraron la liberación de los judíos y se enviaron obsequios y celebraron, pero en ninguna parte del libro de Esther o en libros posteriores se menciona de que haya un mandamiento de Dios de observar una fiesta en tal fecha. O sea, no es considerada estrictamente una fiesta bíblica, más bien una fiesta tradicional, podríamos decir, como lo es Hanukkah, por ejemplo. Hanukkah es otra fiesta que tienen los judíos, que conmemora un hecho histórico en la época de los macabeos, pero no es una ley o una fiesta que esté inscrita en la ley de Moisés, como lo es la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, etc. Entonces, esta es una fiesta que acá le ponen el carnaval judío, y yo quiero llamar la atención con esto. Obviamente, todas las referencias que pueda tomar el pueblo judío para legitimar su accionar militar o su accionar estatal, y vamos a ser bien claros acá también, si bien Israel es un estado en Oriente Medio bastante occidentalizado, bastante civilizado, no deja de ser un estado religioso. No tienen separación de iglesia y estado, y los cristianos estarían y están desprotegidos de sus derechos en el Estado de Israel. O sea, no es que Israel es una panacea, no, ¿sí? Y Netanyahu no está hace 4 años gobernando, también tiene sus décadas, y hay bastante violencia, bastante racismo y bastante discriminación. No es el paraíso en la tierra. Entonces, esta fiesta es una fiesta muy particular porque el judaísmo no solamente la celebra disfrazándose como un carnaval, sino que también se dan muchos excesos de alcohol, de tabaco, y hasta muchas veces los niños le dan a beber alcohol y tabaco en esta fiesta de Purim. Es una fiesta bastante mundana, por así decirlo, la que celebran los judíos en esta fecha. Pero bueno, ahí tenemos más o menos el repaso de las noticias de esta semana. Y vamos a empezar a desenredar un poquito esta madeja, Dani. Yo te doy la palabra y vamos a ir comentando la actualidad. Este, Son momentos históricos porque los protagonistas no son dos países africanos que para el mundo son irrelevantes o una guerra civil como la que hubo en Ruanda hace 30 años. Estos son pesos pesados
de la política mundial. Nosotros acá en Occidente no tenemos la verdadera noción del peso que tiene Irán en Medio Oriente. No tenemos idea. Irán es grande, tiene más o menos el 60% del territorio que tiene la Argentina. Es un país grande, más grande que la Patagonia y algunas otras provincias más. Pero tiene una particularidad. También es poderoso tecnológicamente en cuanto a las armas que ellos están desarrollando, con la ayuda de China, con la ayuda de Rusia, y sí, van en busca de las armas nucleares. Y no se puede, como dice Trump, no se le puede permitir que tenga armas nucleares a alguien que definidamente dijo se las voy a tirar a Israel. O sea, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, incluso la India o Pakistán, tienen armas nucleares. Israel tiene armas nucleares. ¿Por qué ellos pueden tenerla e Irán no las puede tener? Dice Irán. Irán dice, pues yo no las puedo tener. Justamente porque el régimen iraní es un régimen que fomenta el terrorismo a nivel mundial. Y esto en todos los círculos políticos se sabe. Irán tiene una reserva de 100.000 millones de dólares para financiar el terrorismo a nivel mundial. 100.000 millones de dólares. Por eso Hezbollah, Hamas y cuanto terrorista islámico ande por el mundo tiene los recursos necesarios para hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque Irán lo financia. Y hasta este momento de la historia no se pudo cortar ese flujo de dinero que financia el terrorismo mundial. Pero súmenle a eso un poderío nuclear y estamos al horno. Entonces lo que dice Trump es, ya nos cansamos de hablar con los ayatolás de Irán. Y ellos no quieren entender la necesidad de no seguir con un programa nuclear. Y les voy a decir algo. Esto pasó en Latinoamérica, en la década del 90. O sea, ¿qué tiene que ver Latinoamérica con Irán? Bueno, les voy a explicar. El tema de las armas nucleares durante la Guerra Fría determinó que algunos países de Latinoamérica se pusieran a desarrollar misiles, cohetes, y tratando de ver si podían desarrollar algún arma atómica. Lamentablemente para esos países latinoamericanos ninguno estaba en condición de manejar todo el ciclo del plutonio para hacer un arma atómica. Entonces Estados Unidos no se preocupaba porque no había posibilidad ni que México ni que Brasil, que eran los más grandes, desarrollaran un arma atómica. El único país que tenía los conocimientos desde la década del 60 o del 50 para desarrollar una arma atómica era Argentina. Y el proyecto se llamaba Cóndor 2, un misil balístico con carga nuclear. Y Estados Unidos dijo no podemos permitir, porque si Argentina tiene una bomba atómica, un misil nuclear, va a incentivar a Brasil y a México para que lo desarrollen. Y eso va a crear un problema, como dijimos la vez pasada, en el patio trasero de los Estados Unidos. Y no querían eso. Entonces, ¿qué hicieron? Durante el gobierno de Menem, del presidente Menem, el embajador de Estados Unidos, Terence Todman, vino a presionar al gobierno que si querían mantener la paz, desarticularan el proyecto misilístico Cóndor 2 y el desarrollo nuclear. Y eso se desactivó ya hace 30 años. Entonces, el patio trasero de Estados Unidos se liberó de la posibilidad de tener un arma nuclear. Ahora, eso no pasó en Medio Oriente. En Medio Oriente, al mismo tiempo que Argentina desarrollaba este misil balístico nuclear, Israel desarrollaba el suyo. E Israel se lo permitieron, porque estaba rodeado de países que lo querían aniquilar. Ahora, ¿qué era lo siguiente? Que algún otro país de los países árabes o de los países musulmanes que querían destruir a Israel tuvieran un arma nuclear. Y el único que estaba en la capacidad técnica y el dinero para hacerlo era Irán. Irak quiso, no pudo. Irán es el único que tiene.
Y bueno, hemos llegado a este momento de la historia en el cual se utilizan las atrocidades del régimen iraní como una forma de justificar lo que realmente se quiere, que es impedir a Irán que construya una bomba nuclear, que tenga bombas atómicas. En realidad nucleares, pues ya la bomba atómica quedó como vieja, ¿no? Tienen otra forma. Y eso es lo que quieren. ¿Por qué digo que se utiliza la excusa? Porque hay otros regímenes que son igual de destructivos y en África están matando gente en cantidades, en Nigeria, cristianos, en todos lados. A nadie le importa, porque ningún país de África tiene capacidad nuclear. El único es Irán. Y esta es la excusa. Y todo el mundo civilizado se tira de los pelos, mirá lo que están haciendo. Y lo están haciendo, obviamente, está mal, matan a todo el mundo, pero también lo hacen en otros países. Y restringen las libertades y también lo hacen en China y lo hacen en Rusia. Así que miremos verdaderamente hacia dónde están yendo y no hacia dónde nos dicen que tenemos que mirar. A pesar de que Trump lo dijo y vimos la noticia recién, no voy a permitir que haya ningún país que quiera atacar a Israel con armas nucleares. Y se necesita mucha responsabilidad para tener un arma de destrucción masiva. Las últimas noticias son que ha recrudecido la guerra en ese lugar. Yemen se manifestó aliado de Irán. Bueno, es vecino, ¿no? No sé cómo puede mover la balanza Yemen, pero bueno, ellos dijeron que están a favor de eso. Y esto va a terminar con la caída del régimen iraní. Y la caída del régimen iraní es consecuencia de esto, de querer desarrollar armas nucleares, y también de hacer lo mismo que hizo el régimen anterior, que era el régimen que se estaba occidentalizando, pero que también tenía una policía muy estricta, vigilaban a la gente, encarcelaban a los opositores, no había libertad. Y el dinero que entraba por el petróleo iba para la clase gobernante y no para el pueblo. Solamente la clase alta o media alta recibía los beneficios, el resto del pueblo no recibía nada, que es exactamente lo que está pasando hoy. Entonces el favor del pueblo para el régimen de los ayatolás ya se desvaneció. Y ahora tenemos este panorama en el cual entran a jugar esa comunicación que mencionamos, pero hubo una reunión entre Putin y Trump en Alaska hace unos meses y se dividieron el mundo, como hicieron en Yalta y en Potsdam después de la Segunda Guerra Mundial, se dividieron el mundo. O sea, yo me voy a meter acá, yo quiero esto, vos querés aquello, te lo dejamos, bueno, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Creo que lo dije, no sé, he dado tantas entrevistas últimamente que no sé en qué entrevista lo dije, pero el tema con Rusia es el siguiente: Rusia quiere un cordón de seguridad alrededor de ellos. Ucrania está pegado a Rusia y Ucrania había solicitado ser miembro de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y Rusia dijo, no, yo no puedo permitir que haya un miembro de la OTAN en mi frontera. No, tener el enemigo, no. Entonces inventaron el tema del Donbass y de esas provincias que en alguna época pertenecieron a Rusia. Bueno, el tema era convencer mediante la fuerza, como ya lo dijo Putin, para lograr la paz hay que ejercer la fuerza, mediante la fuerza lograr que Ucrania desista de ser miembro de la OTAN. Llevamos 2 años de esto y se pusieron de acuerdo con Trump. Dijeron, bueno, esto no tiene sentido. Ya está, ganaste la guerra, quédate con Ucrania, yo me quedo con Venezuela, me quedo con Cuba, me quedo con el patio trasero limpio y vamos a solucionar un tema en Medio Oriente. Israel es importante. ¿Por qué es importante Israel? Si Israel tiene 10 millones de habitantes, ni 10, y no tiene ningún recurso relevante, no tiene petróleo, ¿por qué es importante Israel? Ese es un tema muy interesante. La geopolítica ha transformado a Israel en un actor importantísimo por una cuestión racial y religiosa, nada más.
Y aunque ustedes no lo crean, Israel está defendida por los Estados Unidos por una cuestión racial y religiosa. No porque durante la Segunda Guerra Mundial, no. Segunda Guerra Mundial es una de las excusas que siempre se ponen para realizar un plan que ya estaba desde antes. Teodoro Herzl quería instituir el país de Israel en 1880. ¿Y cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? 1940. Entonces ya estaba el plan. Ahora vamos a utilizar el holocausto para imponer este plan. Es más, dentro del plan, y esto lo dice, pues lo leí en los escritos de Teodoro Herzl, que si por alguna razón no era posible establecerlo en Palestina, porque no se podía por alguna razón, a pesar de lo que es el proyecto, lo iban a establecer en Argentina, lo iban a establecer en la Mesopotamia argentina. Y mandaron grupos de judíos. En la Patagonia. Sí, son dos variantes. Ah, ok. Una era en la Patagonia y por eso llenaron la provincia de Entre Ríos y Corrientes de judíos. Hay muchísimos ahí. Sí. Y el otro era en la Patagonia. Ok. Y bueno, quedaron ahí en Israel donde están. Es una cuestión política religiosa. Tiene que ver mucho la religión, más que cualquier otro interés. Israel no tiene nada para ofrecer, no tiene recursos naturales. Todo lo que tiene Israel fue desarrollado en los últimos 70 años con mucho esfuerzo, mucha inteligencia. O sea, uno mira el mapa y dice, ¿qué importancia tiene este país en este momento de la historia? No tiene importancia. Tiene importancia con otra mirada. No se olviden ustedes, y esto lo repito muchas veces, no se olvide que lo que nosotros estamos viendo no son planes humanos. Está Satanás detrás de todo esto. Obviamente está Dios. A Dios no se le escapa nada. Pero acá en la tierra está Satanás moviendo los hilos para hacer su plan. ¿Y cuál es su plan? Llevar al mundo a aceptarlo a él como el Mesías, el anticristo mencionado en la Biblia. Satanás viene armando todo el escenario. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de Cristo en su relación con Israel, en su relación con el templo de Jerusalén? O sea, todo eso lo tiene planificado Satanás. Y nosotros no lo vemos, pues nosotros vemos lo que nos dicen las noticias. ¿Y quiénes dicen las noticias? Gente que no tiene ni idea de esto. Le dicen, vaya y relate esto, y algunos analistas que ven la superficie. ¿Cómo es el título de este programa? Más allá de las noticias. Queremos ir más allá de lo que se ve, evidentemente. Porque para ver lo que se ve, lo que ve todo el mundo, usted agarra el televisor o agarra cualquier página de noticias de internet y tiene la información. Y nuestro deber es mostrarle lo que está atrás. ¿Por qué el título dice la caída de Persia otra vez? Pues Persia fue utilizada por Satanás para destruir al pueblo de Israel. En la fiesta esa de Purim, los protagonistas de esa historia que está en el libro de Esther, libro maravilloso, un día mi papá me dijo, ¿sabías que en el libro de Esther no se lo menciona a Dios ni a Jehová? No, nada. ¿Cómo? ¿Y quién los libera? ¿Cómo que no se menciona a Dios? Y fui a leerlo, porque sabía la historia, pero no me he dado cuenta que no se lo menciona a Dios. Es maravilloso cómo relatan toda una historia de salvación de personas que son fieles a los mandamientos de Dios y no se lo menciona a Dios. Es genial ese libro. Y los protagonistas que hoy se están repitiendo son el rey Asuero, Jerjes era el nombre, en la Biblia aparece como Asuero, se lo conoce en la historia como Jerjes, la reina Esther, cuyo nombre era Adasa, nombre judío era Adasa, Esther nombre persa, que tampoco Persia se llamaba Persia, es que Persia es el nombre que le pusieron los griegos. Los griegos se han encargado de cambiarle los nombres a todo el mundo. La reina Basti, que es la que origina toda esta historia al rebelarse contra el rey, cuando el rey le dice que se presente en la fiesta, tampoco aparece en la historia con el nombre de reina Basti. Se llama
Smerdis, que es el nombre que le puso Heródoto. Heródoto, historiador griego, cambió los nombres de todos los griegos. A Egipto, por ejemplo, Egipto es un nombre griego, se lo pusieron los griegos. Egipto en la Biblia es conocido como Misraim. Son todas esas cosas que nadie sabe, a nadie le importa, pero que nos hacen poner un velo sobre la Biblia, cuando en la realidad es lo que los que estudian se dan cuenta que los nombres que aparecen en las tablillas son los nombres bíblicos, que la Biblia no está equivocada. Bueno, seguimos. Tenemos a Amán, que es el que quiere destruir a Israel. ¿Y cómo termina Amán? Termina muerto. ¿Y quién es el que quería destruir a Israel? ¿Quién es el Amán moderno? Ali Jamenei. ¿Y qué le pasó? Terminó muerto. Y es la caída de Persia actual la que nos tiene que llamar la atención, porque Persia está en la profecía gracias a la actitud que tuvo su primer rey del imperio, el primer rey del imperio, no el primer rey persa, pero el primer rey del imperio. El nombre original es Irán, que quiere decir pueblo de los arios, porque los persas no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes. Tenemos que entender la diferencia. Los árabes tienen sangre, son semitas, pero los persas no. Los persas son arios, y así es como se llaman, Irán. Y entonces el primer rey, Ciro II, es el que propicia la liberación del pueblo de Israel. Y en este día, ¿quién es Ciro II? ¿Trump? Podría ser. Para algunos va a ser Trump. O va a ser Asuero. Trump va a ser Asuero. Porque Ciro, el nombre de Ciro, que también se lo pusieron los griegos, el nombre Ciro original es Kodesh. Y Kodesh es el nombre del libertador, el nombre del anticristo. O sea, es el tipo de Cristo, pero el anticristo se va a presentar como el libertador, Ciro. Estamos en un momento de la historia en el cual los personajes del pasado vienen al presente, algunos no lo entienden, la mayoría no lo entiende, algunos sí han reconocido que la fiesta del Purim coincidió justamente con la liberación, la muerte del Amán moderno. Algunos judíos me lo han hecho notar, me dijeron, ¿te diste cuenta qué coincidencia? Y ellos me decían coincidencia así, entre comillas, porque entienden que estas cosas no son coincidencias, que están bien estudiadas y que están dentro de un calendario humano, porque como dijo Manuel, la fiesta no es religiosa, es una fiesta nacional, como Hanukkah. Las fiestas religiosas son 7, aparecen en la Biblia, y esas son las fiestas solemnes de Jehová. Esas fiestas son inalterables hasta que se cumplan. Cuando se cumplan queda como un recuerdo de que se cumplieron, ¿no? Pero mientras no se cumplen, ahí está la fiesta. Ahora, el Purim es el recordatorio de una casi extinción. Y ahora se volvió a dar de nuevo. O sea, el que quería la destrucción de Israel termina muerto. ¿Terminó la guerra? No. Recordemos que en la historia, la muerte de Amán no terminó la guerra, porque cuando llegó el día, muchos fueron a atacar al pueblo de Israel, pero se encontraron que el pueblo de Israel estaba defendido por el ejército de Asuero, quien había dado orden de que las casas de los judíos fueran resguardadas por su propio ejército. Entonces, cuando fueron a atacar a Israel, se encontraron con el ejército del rey y dijeron, y no, ¿qué podemos hacer nosotros? Dijimos, alguno hizo pelear, pero no. Y nosotros estamos en este momento de la historia repetida. Están agarrándose, está muriendo mucha gente, lamentamos esto, pero la Biblia nos dice que esto va a pasar. Porque en 1 Tesalonicenses, cuando el Señor dice, presten atención que el mundo en algún momento va a empezar a clamar por paz y seguridad. Y cuando vean que las cosas empiezan a agrandarse y todos empiezan a decir, llegamos a un momento de paz y seguridad,
va a venir una destrucción repentina. Así que no estoy tan seguro, como está seguro Emmanuel, de que a alguien no se le va a escapar una bomba nuclear. No estoy tan seguro. Eh, yo lo dije en algún lugar, que locos hay y Satanás está detrás de eso. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 dice que el Señor vendrá para destruir a quienes destruyen la tierra. Y la tierra se puede destruir de muchas formas y con una bomba nuclear. No digo que va a haber un holocausto nuclear y que van a empezar a tirarse bombas nucleares por todos lados, pero preste atención, es probable que a alguno de estos locos que tienen bombas nucleares se le escape una en algún momento de la historia y contamine toda una zona. Tenemos el caso de Japón, o sea, han usado la bomba, la pueden volver a usar, y como vos decías, o sea, el punto es si el mundo se va a terminar con eso. Pero intuyo, esto no es que yo tengo palabra de Dios para decir esto, es mi experiencia. Intuyo que en un momento, si alguien lanza una bomba nuclear, el desastre va a ser tan grande que todos van a pedir paz y ser asegurado. Que ya pasó en Rusia. A Rusia se le escapó una bomba nuclear. Como Rusia es tan grande, nadie se enteró, pero se escapó una bomba nuclear y Estados Unidos se dio cuenta. ¿Qué hicieron esto? ¿Dónde tiraron esa bomba nuclear? Y después está lo de Chernobyl, ¿no? Que también trajo sus consecuencias nucleares bastante catastróficas. Eso así, mira, algo que quisiera mencionar antes de que continúes, qué importante, y yo creo que este es un germen que el ser humano siempre lo va a tener y ha traído mucha desgracia y sufrimiento a la humanidad, que son los nacionalismos. Yo creo que hay, y esto lo sufrimos todos, yo lo puedo ver claramente cuando se hablan sobre diferentes temas políticos, se pierde la objetividad por los nacionalismos. Yo creo en el patriotismo, por ejemplo, creo que el patriotismo es importante, pero no creo en el nacionalismo. Patriotismo entiendo que es servir a la patria donde uno vive, ¿no? Y donde uno está, a la cual uno pertenece, donde uno se siente identificado, incluso ni siquiera mencionar donde uno nació, porque a veces uno no se siente identificado con el lugar que nació porque inmigró de pequeño. Bueno, así hay casos de todo tipo, ¿no? De personas que han emigrado o que sus abuelos han emigrado. Siempre le digo yo a mi esposa, ella se considera puertorriqueña, pero ella nació en Nueva York. Entonces yo le digo, pero tú eres gringa, ¿no? A veces yo soy puertorriqueña, mis padres son puertorriqueños. No importa el lugar donde uno nace, hay una identificación que uno hace con el lugar donde tiene sus afectos y lo que fuera. Y el patriotismo lo entiendo como algo saludable y propio del cristiano. Es decir, muchos patriotas han dado sus vidas defendiendo a una nación o lo que fuera y está en armonía con el evangelio. Ahora, el nacionalismo, que es otra historia, que es otra cosa, que es una cuestión de superioridad racial, que la tienen todos los pueblos, pero todos, todos los pueblos y naciones. Ah, que los alemanes, sí, bueno, los alemanes lo tuvieron y todo, pero todos los pueblos lo tienen, en mayor o en menor grado. Es decir, hay una creencia de que somos mejores por pertenecer a tal o cual nación. Pero quiero dar el ejemplo que mencionaste recién. La mencionabas al ejemplo de la reina Esther. Eh, en parte, todo se precipitó y toda esa historia se precipitó porque el rey Asuero consultó con las crónicas, con los anales, las crónicas del pasado, y vio que, mientras él leía, vio que había un tal Mardoqueo que había servido al rey de manera excepcional, alertándole sobre un complot, no recuerdo ahora cómo era, que le había salvado la vida o que había hecho algo por el rey. Entonces ahí es donde él llama a Amán y le dice a Amán qué harías con aquel hombre que el rey quisiera honrar. Y obviamente Amán pensó que era él y al final era Mardoqueo. Si Mardoqueo hubiese sido un nacionalista, ¿hubiese salvado al rey? ¿Hubiese hecho algo por la nación a la cual él no pertenecía, pero que como hijo de Dios debía servir? No hubiese hecho nada. Yo hablo esto porque lamentablemente eh,
La discriminación se señala, depende de quién venga, pero lamentablemente hoy en día hay una discriminación que no se señala. Y esto me ha pasado a mí. ¿Alguno de ustedes piensa que yo podría ser discriminado por mi color de piel? Claro que sí soy discriminado por mi color de piel, pero como esa discriminación no se señala, porque los nacionalismos de ciertos países son bien vistos, y esto pasa con el pueblo judío también. El pueblo judío tiene su nacionalismo y vaya que sí lo tiene. Y si tienen que discriminar, discriminan, como todos los pueblos que tienen sus nacionalismos. ¿Qué hubiese pasado si José hubiese sido un nacionalista? ¿Hubiese salvado a la nación en la que él estaba sirviendo, que era Egipto? No la hubiese salvado del hambre, hubiese dicho pero qué, estos paganos que se mueran de hambre. No, nosotros no podemos ser nacionalistas, sí podemos ser patriotas, pero no podemos ser nacionalistas discriminando a otros solamente por su raza. Y la pregunta que yo le mando a todos nuestros amigos y hermanos latinoamericanos que nos ven y nos escuchan: ¿discriminamos a alguien por su nacionalidad porque es de otro país? Dice, no, nosotros no discriminamos. Ah, pero si es yanqui, pues ahí sí, ahí lo podemos discriminar. Esto hay mucho, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos discriminar. Tenemos que ser objetivos. Las cosas malas son malas acá y en la China, y son violaciones de los derechos humanos acá en la China y en tal o en cual lugar. Y yo soy uno de los más críticos de la Argentina. El programa pasado me despaché también hablando de los peores problemas que hemos tenido en la Argentina. Los argentinos somos famosos, en el mundo nos dicen que somos muy soberbios, que es como una característica, yo lo tomo a broma. Pero los argentinos, o sea, nosotros, yo personalmente creo, somos bastante críticos de nuestra historia. Tenemos que ser críticos de nuestra nación, de nuestro país, y ser patriotas en el lugar donde estemos, y no discriminar por raza o por nacionalidad. Una cosa es el patriotismo, otra cosa es el nacionalismo. Termino mi descargo, Dani. No sé cómo la vas a seguir, pero te cedo la palabra. Sí, los argentinos tenemos una dualidad. Cuando salimos al exterior, amamos a nuestro país, pero cuando estamos adentro de nuestro país lo odiamos. Eso, a menos que gane un mundial o algo así, pero esa es una característica. No sé si tiene que ver con la inmigración o algo así. Pero bueno, ya que mencionaste a Mardoqueo, dos cosas sobre Mardoqueo. La fidelidad de Mardoqueo generó el odio de Amán. Y ese es otro signo de los tiempos que van a venir. No es ahora todavía el momento, pero hay un pueblo que está representado en la Biblia como Mardoqueo, como los tres jóvenes que en la época de Daniel se mantuvieron firmes y fueron echados en el horno de fuego. Ellos se negaron a adorar a otro Dios y enfrentaron la muerte, y Dios los salvó. Y eso es lo que tiene que quedar en nuestra mente. Seamos fieles a Dios y Dios va a intervenir en nuestro favor. No importa lo que Dios tenga que hacer, lo hará en favor de su pueblo. Y alguno puede decir, bueno, pero la cantidad de cristianos que han muerto y que siguen muriendo, sí, Dios tiene una recompensa para cada uno, según sus obras. Pero en el tiempo del fin, que pronto está llegando, Dios quiere que se levante un pueblo simbolizado como los 144.000 en Apocalipsis, que le demuestre al mundo que se puede ser fiel, no importa cuáles sean las circunstancias, que puede vivir sin pecar, no importa lo que ocurra en el mundo. Y lo otro que te quería decir de Mardoqueo, porque Mardoqueo termina el libro de Esther siendo nombrado primer ministro, reemplazando a Amán. Y resulta que se encontró hace algunas décadas atrás, en un yacimiento donde había muchas tablillas cuneiformes. Cuando las estaban traduciendo, apareció un nombre de un primer ministro de la corte de Jerjes que se llamaba Marduca. Y es demasiada coincidencia que el nombre sea, por Mardoqueo en persa es Marduca, ¿no?
Y Marduka era el primer ministro de Jerjes, que no se sabía en la historia, no se conocía eso, pero las tablillas cuneiformes demostraron que sí, que existió. O sea, otra cosa que nos muestra que las piedras hablan en favor de lo que Dios nos ha contado a través de su palabra. Y eso es lo maravilloso de este tiempo. Porque nosotros ahora estamos viendo el cumplimiento de algunas profecías bíblicas y otras profecías que en realidad no sé si son profecías porque son planes destinados a transformar el mundo de la manera en que la tenemos. Profecías o planes que son también de la misma época de Teodoro Herzl, el que quería el Estado de Israel. Hubo otros hombres en Europa y en Estados Unidos, masones. Emanuel tiene la documentación sobre las cartas que se cruzaban entre Mazzini, un masón de la Nueva Italia a fines del siglo XIX, y Albert Pike, un gran masón de Estados Unidos, planeando 3 guerras mundiales. Emanuel, contales. Sí, básicamente esa correspondencia, que, bueno, no lo traje a colación ahora, pero lo pueden buscar ustedes en internet, cartas de Giuseppe Mazzini a Albert Pike. Ahí se menciona una especie de plan de 3 fases con 3 guerras mundiales para enfrentar diferentes facciones en el mundo, y la tercera guerra mundial que se plantea allí es una guerra entre el sionismo y el mundo musulmán, con el objetivo de desgastar a los países y que al final pueda materializarse el, el reino, digamos, espiritual que esperan tanto los masones como todos los ocultistas. Esperan una nueva era, un milenio, un momento de iluminación universal. Todos ellos tienen ese mismo objetivo de que en algún momento eso se va a suceder y el hombre tiene que participar en la construcción de ese nuevo orden mundial, donde todos seremos felices, donde todos seremos iguales y se abolirá la propiedad y qué sé yo, y bueno, todos esos ideales de los Illuminati. Bueno, básicamente lo que plantea es eso, un desgaste de las naciones en guerras que no tengan fin, ¿no? Y bueno, más allá de que ese documento ha sido cuestionado, yo no lo traje a colación porque se ha presentado en diferentes libros, pero ustedes saben que muchas veces los documentos oficiales después desaparecen y después va uno consulta sobre ese documento oficial y ese documento ya no está y entonces se dice, bueno, no hay evidencias para sostener tal o cual cosa. Pero más allá de eso, sin lugar a dudas, cada una de las guerras, la primera trajo a materializar la Liga de las Naciones, la segunda, la Organización de Naciones Unidas, y probablemente si hubiera una tercera, traería lo que mencionaba Daniel, ¿no? El clamor mundial por paz y seguridad. Así que no sabemos si esos planes, digamos, estaban escritos así tan detalladamente, pero evidentemente todo esto suma a, al estado de cosas que se espera para el tiempo del fin. Acá hay una pregunta, Dani, que yo te la voy a pasar, porque un hermano pone, ¿todo esto deriva en la construcción del tercer templo como esperan los judíos para recibir al Mesías? Esta es una pregunta muy interesante. Yo la verdad es que soy escéptico sobre eso, pero quiero escuchar tu opinión, Daniel. ¿Crees que se va a llegar a construir un tercer templo en Jerusalén o no? Eh, el tercer templo, ya todos los materiales están listos desde hace 40 años por lo menos, o más. Todas las piedras para construir el tercer templo están cortadas y están en un lugar en Estados Unidos, creo que en Texas. O sea, toda la estructura del templo, todo el mobiliario, todo ya está hecho. ¿Qué falta? El lugar. ¿Cuál es el lugar? El monte del templo, donde están 2 mezquitas musulmanas. Y todos los líderes judíos dijeron, jamás vamos a hacer algo para destruir esas mezquitas. Son lugares sagrados y no los podemos destruir. No lo han destruido en todos estos años, tienen siglos esas mezquitas. Ahora, supongan ustedes que un misil mal dirigido cae ahí
y hace un desastre y las destruye. Entonces quedaría limpia la explanada para reconstruir el tercer templo. Eso lo pueden reconstruir en menos de 7 años. El original, el de Salomón, se construyó en 7 años. Como ya está todo listo y la tecnología es distinta, lo pueden construir en 1 o 2 años. Así de rápido lo pueden hacer, porque ya está todo. Porque justamente hay toda una teología basada en que el Mesías se va a presentar en el templo ahí en ese lugar. Y Satanás quiere falsificar la venida del Mesías, para lo cual necesita ese templo, no Cristo. O sea, Jesús no necesita el templo, no necesita nada. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer, ya murió por los pecados, no necesita edificio, nada. El único templo es el corazón de cada persona, el cuerpo de cada persona es el templo donde mora el Señor. Pero algunos intérpretes de las profecías dicen que el Mesías, como no lo reconocen a Jesús, que vino hace 2000 años, están esperando al Mesías todavía, va a aparecer en el templo. Que esa profecía en realidad existe, por eso los discípulos cuando salen del templo, después que Jesús había puesto en ridículo a los fariseos y a los sacerdotes, salen del templo y le dicen a Jesús, ¿qué te parece el templo donde se supone que va a reinar el Mesías? Jesús le dijo, no me importa este templo no va a quedar nada, pero el templo fue destruido justamente para que nadie se hiciera la ilusión de que el Mesías iba a reinar ahí. Ahora lo quieren reconstruir para que venga el otro, el falso Mesías. Si lo van a lograr o no lo van a lograr, todo depende de lo que pase en la explanada del templo, que está ocupada por 2 mezquitas. Mientras estén esas 2 mezquitas ahí, no va a haber un tercer templo. Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Estamos abiertos a todo. Es más, les doy el tema de una reunión próxima. Trump lo dijo definidamente, voy a desclasificar todos los archivos que tenemos sobre los extraterrestres. Les voy a mostrar todo lo que tenemos sobre los extraterrestres. ¿Lo va a cumplir? No lo sé, porque también lo prometió Jimmy Carter hace 50 años, así que lo que prometen los políticos yo no lo sé, pero que existe ese plan y que Satanás sabe que le queda poco tiempo, que se le está acabando el tiempo y que necesita cumplir su plan de destruir al pueblo de Dios y de tomar él el control del planeta, es así. Estamos en esta época. Por eso estamos haciendo esto, para hablarles a ustedes y mostrarles, estamos en este momento de la historia crucial. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está haciendo todo lo posible para alinear el mundo dentro de su objetivo. ¿La Agenda 2030 es el objetivo de Satanás? Sí, está hecha por Satanás. ¿Es el último objetivo después de la Agenda 2030? ¿No hay más nada? No lo sé, pero que nos lleva a un control mundial, nos lleva a ese control mundial. Mateo capítulo 24. Hay Sí. un punto que mencionaste ahí al principio, que dijiste el motivo por el cual Estados Unidos, Occidente, bueno, Inglaterra también, apoyan Israel, es una cuestión religiosa. Es una cuestión religiosa y teológica, escatológica inclusive, con respecto a las creencias que tiene el mundo protestante, sobre todas las cosas, el mundo protestante, que es bien grande representativamente en los Estados Unidos, y la creencia protestante tiene un énfasis muy importante en el tema del pueblo judío, en el tema de Oriente Medio como el centro del Armagedón, etcétera, etcétera. Ahora, es verdad que muchos esperan que cuando venga Jesús por segunda vez, los judíos lo acepten como el Mesías. Eso obviamente no va a pasar, porque si no aceptaron su primera venida, su segunda no tiene ningún motivo de alegría ni nada por el estilo. Pero yo le quiero decir a todos los que nos están escuchando el día de hoy o nos vayan a escuchar en el futuro, solamente los adventistas del séptimo día tenemos dentro de nuestra conglomerado doctrinal y teológico, escatológico, la idea de que Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. Es decir, antes de que venga Cristo por segunda vez, Satanás se va a hacer pasar por Cristo y va a venir y va a reunir
al mundo para esa última batalla del Armagedón, cuando todo el mundo va a decir, bueno, el Mesías ha venido, ¿sí? Solamente los adventistas del séptimo día tenemos esa creencia dentro de nuestra teología. Todos los demás esperan que el Mesías venga, ya sea con rapto secreto, bueno, con diferentes maneras, pero todos, ninguno de ellos tiene este punto. Así que es importante revisar esto. Les recomendamos a todos nuestros oyentes y a los televidentes que busquen su libro El conflicto de los siglos y vean las escenas finales, porque allí se presentan todos los textos bíblicos de por qué Satanás va a falsificar la venida de Cristo, y si se llegara a construir el templo, cosa que yo, si vamos a hacer acá, digamos, nuestros pronósticos personales, yo creo que no va a suceder, que no se va a construir el tercer templo, pero si se llegara a construir el tercer templo, sin lugar a dudas, sería visitado por ese falso Cristo. Así que bueno, antes de dar una conclusión final, Dani, que te voy a pasar la palabra ahora mismo, quiero compartir, porque no quiero que pase ningún programa sin que podamos compartir, aunque sea un pasaje bíblico, ¿sí? Que vos lo mencionaste recién, a Mateo 24, que es el sermón profético de Cristo, que me parece, o sea, obviamente cuando vimos el tema que íbamos a compartir el día de hoy, sin lugar a dudas, este pasaje lo teníamos que leer, Mateo 24, versículo 6 y versículo 7, que dice, Jesús le dice a sus discípulos, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Fíjense, hermanos, las palabras que da Cristo. Es necesario que todas estas cosas acontezcan. O sea, tienen que suceder una serie de cosas. Esto es como el parto, ¿no? El parto antes de que la mujer dé a luz, están las contracciones, está el dolor, está el atravesar ese momento terrible, pero después la alegría del nacimiento hace que uno olvide todo lo demás. Entonces Jesús nos dice, van a haber guerras y rumores de guerra. No se turben, ya no pierdan la esperanza, no pierdan la confianza, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores, y ahí está la palabra dolores, ¿sí? Que tienen que ver con el dar a luz, ¿no? Como lo mencionábamos recién. Estamos obviamente viviendo en ese tiempo, cumplimiento profético, de guerras y rumores de guerra, incluso rumores de tercera guerra mundial, rumores de guerra nuclear, de autodestrucción, y nosotros sabemos por la profecía que obviamente Dios va a intervenir para salvar a su pueblo, Dios va a intervenir, Jesús va a venir para dar a cada uno conforme a sus obras, pero palabras finales, Dani, que quieras compartir con nosotros, ya sea estos versículos o algún otro que te venga a la mente o algún pensamiento general que quieras compartir con todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy sobre este tema que estamos viviendo ahora con la guerra en el mundo. Bueno, dentro de todo esto, la Biblia lo acabamos de leer. El Señor dice guerras, rumores de guerras, pestilencias, reino contra reino, nación contra nación y terremotos, desastres naturales. Pestilencias son enfermedades, terremotos son desastres naturales. Señales, en los versículos anteriores, habla de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Como si esto fuera poco, la guerra contra Irán, la fiesta del Purim, la luna roja de anoche, el eclipse total, todo esto nos tiene que llamar la atención y hacer ver que estas cosas que están ocurriendo no son casualidad, no es casualidad, es porque este es el tiempo. Y si usted piensa que esto va a terminar pronto, no va a terminar pronto, acaba de empezar. Empezó, el Señor nos lo está mostrando, empezó a fines del año 19 con el ataque a Siria, de Israel a Siria, empezó ahí. Luego en marzo quedamos encerrados, después vinieron otras cosas, pinchazos, etcétera. Se nos está mostrando cómo va a ser cuando las cosas sean peor, porque vendrá encierros peores, vendrán calamidades peores. Dios hace una progresión y como ustedes no la conocen a mi hija menor, no tiene importancia. Pero cuando mi hija menor iba a la escuela, era un sufrimiento hacerla levantar cada mañana.
Yo la despertaba, ella se sentaba en la cama y cuando volvía 5 minutos después estaba durmiendo otra vez. Yo decía, pero ¿será posible que no pueda levantarte? Ningún día logré levantarla así. De repente siempre tenía que estar y dale, despertate y despertate y despertate, hasta que me ponía nervioso porque el tiempo pasaba y despertate, ya de una vez por todas despertate. Y a veces se iba sin desayunar porque ya no quedaba más tiempo. Y Dios nos está haciendo lo mismo. Despierten, 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 despierten. ¿Qué necesitan? ¿Una guerra nuclear para despertar? Por favor, ya despierten. Las lunas rojas, los terremotos, el pueblo de Dios sigue esperando a ver qué va a pasar. Ah, qué lindo, como si estuviéramos detrás de una vidriera. No va a pasar nada. ¿Qué espera el pueblo de Dios? No vamos a recibir el derramamiento del Espíritu Santo con una actitud así, de complacencia y de tranquilidad. No estamos orando lo suficiente para recibir el Espíritu Santo. Intuyo que no lo queremos recibir porque la llegada del Espíritu Santo va a provocar una hecatombe religiosa que no estamos dispuestos a ver. No la quisiéramos porque sabemos que nos va a dar mucho trabajo. O sea, ¿qué produjo el Espíritu Santo en el Pentecostés? Que todos los que recibieron el Espíritu Santo salieron a predicar por todo el Imperio Romano. ¿Y cuántos quieren hacer eso? No, la gente está re tranquila. El Señor está preocupado porque el tiempo pasa y hay un león rugiente buscando a quien devorar. Es tu decisión. Amén, así es, Dani. Gracias por la reflexión. Gracias a todos los hermanos que estuvieron compartiendo ahí también sus opiniones, sus apreciaciones. Gracias por participar porque realmente enriquecen el programa y, y nos animan a seguir. Bueno, varios comentarios ahí animándonos a seguir adelante con el programa. Así que bueno, hemos llegado hasta el final del tema de hoy. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Adiós.